Padre Cipriano, rector de la universidad, estuvimos platicando un poco de la comunidad judía, pero la comunidad judía también implica Israel muchas veces y esa relación que se tiene. Es más, por ahí en su escritorio, justamente este libro de Shimon Pérez, el cual además me dijo que está leyendo. Tienen ustedes un centro que está por abrir en algún momento con el nombre de Itzhak Rabin, tienen una cátedra a nombre de Shimon Pérez. O sea, existe esa relación con Israel, curiosamente, no nada más por la parte católica, sino por la parte de Israel como tal. Y por tal motivo acaba de realizar un viaje que normalmente cuando un padre va a Israel o se realizan viajes católicos, seguramente van a los lugares, al Santo Sepulcro, a la casa de María Magdala, que tiene que ver con ambas cosas, además con la Universidad de Nueva York. Pero este viaje además lo hizo diferente. Platícanos un poco cuáles fueron estas diferencias y por qué. Yo todos los años organizo un viaje, una peregrinación, decimos nosotros, a Israel. Y efectivamente visitamos los sitios típicos o más santos, ¿no? del catolicismo. Efectivamente, tú has comentado el Santo Sepulcro, visitamos el Monte de los Olivos, visitamos toda la zona de Galilea, los entornos del lago, Cafarnaúm, Nazaret, etc. Eso lo he hecho todos los años. Ya desde el año pasado surgió la inquietud de que pudiéramos estrechar lazos con universidades muy significativas de Israel. En este momento la NAWAC tiene, por así decir, tres grandes vínculos con Israel. Un primer vínculo, hablo como universidad, no solamente como católico, sino como universidad. Un primer vínculo es un vínculo educativo, porque todos los años un número importante, 10, 12 jóvenes, van a Israel, jóvenes de la universidad hacen intercambio en Israel, sobre todo en la Universidad de Tel Aviv, de una forma muy especial, algunos en el Technion, y especialmente en la Hebrea de Jerusalén, también para medicina, en Beersheba también están algunos de nuestros... Aclarando que no todos son judíos, no es por ser judíos, al contrario, es un grupo de intercambio bien interesante. Sí, otros van a Bar Ilan, o sea, tenemos una serie de relaciones y convenios con las universidades de Israel. Entonces es un aspecto académico como tal, ¿no? Luego creemos que hay un segundo elemento que también para nosotros es muy importante, que es todo el elemento de la vinculación académica, no solamente docente, sino académica en general, investigación, qué se está haciendo en las universidades, qué proyectos tienen, y eso ya pasó el año pasado. Yo el año pasado tuve la oportunidad de ir con dos funcionarios de la universidad justamente a Tel Aviv, a la Universidad de Tel Aviv, al Technion y a la Hebrea de Jerusalén, para empezar a sondear el terreno y ver qué contactos y qué ligas académicas podríamos hacer. Como fruto de eso, este año, la verdad, con una disposición muy generosa de parte de la comunidad, porque el presidente de la comunidad, Moisés Romano, el director Mauricio Lulca, estuvo René también, Tamara Colangui, que es funcionaria aquí en la universidad. De la cátedra Shimon Pérez, exactamente. Por la Paz. Nos acompañaron y realmente les agradezco muchísimo ese viaje tan interesantísimo que hicimos todos juntos, junto con otros profesores de la universidad, el encargado, el director de emprendimiento, el director de empresa y responsabilidad social, y de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Medicina. Muy interesante. Realmente fue un equipo muy sólido y fuimos todos justamente para conocer un poquito la situación de Israel, la situación de las universidades y qué más se puede hacer, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy bien organizado el viaje, con citas muy bien hechas, muy exigentes, para generar lazos académicos, de investigación, de intercambio de profesores, de estancias, y en breve, justamente el otro día tuve una reunión sobre esto, también yo ya le voy a entregar tanto al presidente de la comunidad, como también a otro gran amigo de la universidad, que es el embajador Jonathan Pellet, al que estimamos muchísimo y que es una gran persona de una gran calidad humana y profesional y un gran diplomático. De lo mejor que hemos tenido en México en esos sentidos. Realmente nosotros lo estimamos muchísimo, es una gran persona. Entonces, cómo le vamos a hacer una especie de sumario de lo que ha sido este viaje, que para nosotros creo que puede ser un inicio muy interesante de muchos vínculos muy concretos y que generen todavía una mayor vinculación entre nosotros como universidad y las universidades de Israel y, en general, México e Israel. Y ahí entra hay un tercer aspecto que también fue muy importante para nosotros, que fue empezar a acercarnos al mundo empresarial, ¿no?
De hecho, estuvimos en 2 o 3 ámbitos de empresas. Por ejemplo, estuvimos en Edafim, que es una gran empresa judía, ahora comprada por un mexicano, y que entonces... Que acaba de recibir, como usted nos dijo, el premio Jerusalén, el premio Jerusalén del Valle. De este año, y que realmente son muy contentos de que la comunidad haya puesto al Señor del Valle en este premio, que es un premio muy importante. Y nosotros creemos que eso también es otra parte importante. ¿Por qué? Porque esta universidad tiene como rasgo muy especial el formar a sus jóvenes, sí como grandes profesionales, pero sobre todo con una mentalidad empresarial. Luego hablamos nosotros de liderazgo, pero la palabra liderazgo para nosotros no es simplemente mandar, sino realmente es tener esa proactividad, ese empuje, ese no hundirse ante nada, el siempre salir, el siempre estar dispuesto a tener creatividad, ingenio, etcétera, para salir adelante. Entonces, todo este diálogo fue muy interesante en estos 3 ámbitos: el ámbito estudiantil, el ámbito académico y el ámbito empresarial. Aparte que también luego, como tú lo acabas de comentar ahorita, existe un vínculo muy importante para nosotros en otro ámbito, que es el ámbito arqueológico. La Anáhuac, junto con la UNAM y la Universidad y el Centro Notre Dame de Jerusalén, están haciendo una excavación en Magdala, sí, en Migdol, allá cerca del lago de Galilea de Tiberíades. Y en este lugar han encontrado cosas espectaculares, y siguen encontrando cosas, sí, espectaculares, ¿no? Está la piedra del templo, como le llaman. Exactamente, una de las grandes cosas fue esta piedra que se encontró, la sinagoga que se encontró. Claro. Se encontró toda una zona de baños rituales, exacto, se encontró el puerto de Magdala, se encontró el lugar donde se salaba el pescado en Magdala, y se han ido encontrando, se ha ido haciendo una gran exploración de la ciudad. Y sobre todo se ha podido investigar qué pasó con Magdala, ¿no? Porque pues Magdala de pronto desaparece, solo tenemos el testimonio un poquito de Flavio Josefo, y de pronto desaparece Magdala del mapa, ¿no? Y tanto es así que antes que estuvieran las excavaciones, ahí había un beach resort, o sea, había, sí, sí, fue una casualidad que cuando compraron el terreno para construir un hotel o alguna cosa, apareció esto. O sea, nadie sabía que eso estaba ahí. Claro. Porque al ladito, efectivamente, sí hay una excavación de los padres franciscanos de la custodia de Tierra Santa, pero muy chiquita, y prácticamente está la torre de Magdala y poquito más. Y de pronto se empezó a encontrar. Y gracias a las excavaciones que la Anáhuac está haciendo en Tiberíades, precisamente hemos ido encontrando qué pudo haber pasado con Magdala, ¿no? Porque de pronto sabemos que está la piedra, pero de pronto sabemos que el pueblo sí fue atacado, fue asediado, posiblemente destruido por el ejército de Tito, pero después de esto sabemos que volvió a ser habitado otra vez por una comunidad de nuevo judía, porque sabemos que no era judía, que era judía por una comunidad, porque no se encuentran sobre todo huesos de puerco y cosas, o sea, el tipo de comidas, sí, que se encuentran. Y luego nos vamos dando cuenta de que de pronto vuelve a ser abandonado el pueblo, pero más o menos en torno al año 100 y tantos. O sea, no es una cosa... No tiene que ver con la guerra del año 70, la guerra de la destrucción de Jerusalén. Bueno, es muy interesante y estamos muy orgullosos de esto, y estamos generando una interesante colaboración entre nosotros como universidad con el área arqueológica, que es maravillosa, de la Universidad de Tel Aviv, que tiene un área arqueológica espectacular, el Instituto de Humanidades. Además, déjeme decirle, cuando uno llega a Magdala o cuando va llegando, de repente creo que a todos nos da orgullo cuando vamos viajando y de repente llegas y dices, vamos a ir a Magdala, voltear y ver, lógico, la bandera de Israel, la bandera de la Universidad Anáhuac, sí, decir, yo conozco esa bandera, para los que no, sí. Y por supuesto, una bandera de México ondeando ahí todo el tiempo y ver que es en conjunto, pero el llegar y ver y decir, pues esto es de México, aquí, sí. Y lógico, además, digo, hasta para los no judíos, para los judíos todo, entrar, tienen ahí un recinto muy bonito, donde tienen pintado un retablo o una parte del manto de la Virgen de Guadalupe. Digo, sí. En esa parte, pero tienen una parte para cualquier tipo de rezo, pero se siente bonito encontrarse para todo el mundo, decir, esto es algo de México a varios kilómetros de distancia, entonces... Sí, porque efectivamente una capilla católica, como es lógico, pero también en la parte de abajo de la capilla católica hay una capilla ecuménica, que se dice, en la que cualquier persona, no solamente los católicos, incluso está hecha a la disposición, que es muy bonito, está hecha a la disposición tal y como se encontró la disposición de la sinagoga de Magdala, para que quien entra ahí se sienta, por así decir, en la sinagoga de Magdala.
entrando a esos aspectos, que es importante, ¿cómo se siente? O sea, yo sé que uno es una peregrinación, pero ¿cómo se siente un padre católico cuando lo llevan al Muro de los Lamentos, a los túneles, le representa algo, va Sí. a ver esos lugares? O sea, para un judío llegas al Muro de los Lamentos y para muchos es como, wow, llegué, ¿sí? Estoy, es como que a donde rezas, hacia donde rezas todo el tiempo. Para un padre católico, ¿qué representan estos lugares o este recorrido por Israel, que no es el Santo Sepulcro, que está además a unos metros de ahí? Así es, así es. De hecho, para nosotros, a ver, nunca olvidemos que la mayoría o muchísimas de los ámbitos que nosotros usamos, ¿no? Pues son fruto de una realidad que es histórica. Jesús, María, José, Pedro, Pablo, todos son de raza judía. Todos son de raza judía. O sea, Jesús es un judío. Claro. Además, todavía, si quieres, hasta más judío que ninguno, por así decirlo, ¿no? Porque no olvidemos que para nosotros Jesús nace de modo virginal de María, Sí. sin intervención de varón. O sea, Exacto. y la sangre en la religión judía y en la tradición judía pasa solo a través de la mujer. De la madre, exacto. O sea, el que tiene una madre más, por así decir, más únicamente tiene mamá, es Jesús, ¿no? Entonces, realmente, para nosotros, independientemente de eso, ese origen genético, racial, ¿no? de toda la primera comunidad, son todos judíos. Nosotros también hemos conservado muchos elementos que sin el judaísmo no los entenderíamos. Claro. Voy a poner dos ejemplos, ¿no? Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, hacemos un gesto con las manos, que es abrimos las manos. Esa Claro. es la forma de rezar judía, Claro. con las manos Claro. abiertas. ¿Okay? Otro, podría poner miles, pero bueno. Hay otro, nosotros cuando decimos la misa, cuando celebramos la misa, cuando tenemos la misa, en la misa se ofrece pan y vino. Claro. Pero el pan que ofrecemos nosotros es matzah. Claro, bueno, que es el momento de la última cena. Exactamente. O sea, nosotros... Que era una cena de Pesaj. Exactamente. Para nosotros es un símbolo, y el hecho de que está el cáliz, si un judío que entrase a una misa y viese lo que hace el sacerdote, dice, está celebrando una cena de Pesaj. Definitivo. Okay. Pues era Exacto. el cáliz era la copa de Eliyahu Anabí. Exactamente. Digo, si le buscamos la semejanza, No, y viene de ahí. Viene de ahí. Exactamente, viene de ahí. Porque Jesús usa los elementos de la cena de Pascua para hacer lo que nosotros llamaríamos la última cena o la primera Eucaristía. Claro. Okay. Entonces, y lo seguimos manteniendo. O sea, ¿a qué voy con esto? A que existen muchas raíces judías, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo cuando voy a Israel llevar a los peregrinos. Yo a los peregrinos los llevo siempre, además de los lugares católicos, ¿no? También los llevo a conocer la explanada del templo, lo que hoy se puede conocer de la explanada del templo. Y si vamos al Muro de las Lamentaciones, vamos al muro occidental del templo. Entonces, y entramos, ¿no? Se ponen todos su kipá, los hombres, las mujeres entran al lado de las mujeres. Y a mí me sirve mucho para explicar lo que es importante para los judíos, la religiosidad judía. Luego, normalmente yo los llevo también al Davidson Center, que ahí hay tres cosas importantes. Bueno, hay muchas más que son importantes. Una es, hay un precioso video de qué era el templo para un judío del siglo I. Claro. Bueno, que sigue siendo para Pues sí. ¿Qué era el templo? El significado del templo. Dos, de pronto ves cosas de Jerusalén, ¿no? Y tres, nos vamos a la zona de las escaleras del templo que quedan todavía, claro. en la zona de los Hulda Gates, que era la entrada normal para subir al templo. Y ahí yo les explico un poquito qué significa la religiosidad judía, por qué no nos podemos entender nosotros los cristianos sin la raíz que tenemos nosotros en el judaísmo. Pensemos en nuestra Biblia, excepto la parte del Nuevo Testamento, toda la otra parte es judía. Entonces, bueno, creo que por eso es importante la experiencia de esa oración de los judíos en el templo. Es importante el conocer los túneles, el conocer cómo era, cómo fue Jerusalén en los tiempos de Jesús, porque eso es la forma en la que te puedes entender. Al fin y al cabo, pero esto pasa con cualquier religión y pasa con cualquier persona, ¿eh? No nos podemos entender si no es desde nuestras raíces. Hablaba de Shimon Peres hace un instante. La primera parte de este libro, él habla de su relación con su abuelo, que era rabino en Polonia.
hasta que muere, hasta que queman los nazis la sinagoga del pueblito donde él vive. Pero constantemente aparece el abuelo en su persona. Es decir, Simón Pérez no se puede entender sin su abuelo. Claro. Bonita analogía. ¿No? Nosotros no nos podemos entender sin, como decía Papa Juan Pablo II, sin nuestros hermanos mayores, que es así como le gustaba llamar al Papa Juan Pablo II cuando se refería a la comunidad judía. ¿Qué le impresionó? ¿Qué vio en este viaje? Aparte de las universidades, lógico que ya las conoce, de estas empresas, ¿qué le impresionó al viajar? Normalmente, como se dice, viaja con peregrinaciones. Esta vez viajó con un grupo principalmente judío, aparte de los profesores, esto. ¿Qué le impresionó? ¿Qué le impactó? ¿Qué le llamó la atención? Y a sus profesores también, porque no, ellos, lógicamente, o varios de ellos, no eran judíos, pero iban con un viaje, digamos, judío. Okay. ¿Qué le impresionó de esto? Pues realmente, esa segunda parte, que fue un viaje más de tipo académico y empresarial, y que de nuevo reitero mi agradecimiento a Moisés y a Mauricio y al embajador, realmente, y a la comunidad judía por su generosidad para con nosotros. En esa parte, lo que sí me impresionó muchísimo es cómo existe esta mentalidad judía de no hay nada que se nos pueda, por así decir, poner delante, ¿no? Hubo una cosa que me impresionó. Fuimos a visitar una empresa de financiamiento en Israel. Y ellos nos entregaron unos dátiles, como un regalo, fue unos dátiles, ¿no? Este es el símbolo de nuestra empresa, decían. ¿Por qué? Y me llamó la atención. Dice, están en Tiberia, seguramente. No, estaban en Jerusalén. Perdón, estábamos en Tel Aviv. Sí. Estábamos en Tel Aviv. Pero me llamó la atención porque la palmera es un símbolo de que el desierto puede ser fértil. La palmera crece en terrenos muy malos, ¿no? Claro. El dátil es el fruto, ¿no? Y hubo una frase que dijo que nuestra mayor dificultad fue nuestra mayor oportunidad. Porque como aquí en esta tierra no había nada, cuando llegamos, pudimos hacer todo. Y eso realmente es muy de admirar. La visita, por ejemplo, al Technion, la visita a la Universidad de Tel Aviv, la visita, por ejemplo, al Taglit, por ejemplo, que fue también una cosa muy, muy interesante, ver todo lo que tienen ahí en el Taglit de los inventos y cómo no se quedan con un invento. Eso también me llamó mucha atención. Por ejemplo, fuimos a las oficinas de Mobileye y en esas oficinas nos platicaron de toda la tecnología Mobileye, etcétera, etcétera. Está muy bien. Pero luego me llamó la atención que dijeron, ¿y qué hicieron con eso? No, lo vendimos y ahora estamos haciendo esto otro, ¿no? Entonces, eso también es muy hermoso porque dices que nunca te quedas estático. Ya me inventé el coche automático y ya de eso vivo el resto de mi vida. No, o sea, ya me tengo el coche automático y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué más? Ejemplo de eso es el que creó Waze, Uri. Es muy genial porque vendió su empresa, sigue trabajando por esa empresa, sigue recibiendo un sueldo. Y cuando alguien le pregunto, y le digo, bueno, ¿y entonces qué haces? O sea, tendrá a lo mejor, no sé, que además es muy sencillo, lo ve uno. Dice, no, ahora estoy desarrollando otras 10 empresas diferentes, algunas fracasarán, que también es una parte que creo que es importante y que muchas veces en México nos falla, es la educación al fracaso. Así es. Suena curioso, pero en Israel la educación al fracaso es como cuando uno llega a pedir un crédito. Sí, lo platicaron el otro día en las jornadas judaicas exactamente acá, es que cuando uno llega a pedir un crédito en Israel, lo primero que le preguntan es cuántas veces has fracasado. Y entre más veces has fracasado, eres probablemente más potencial para recibir un crédito. Y aquí en México, si mencionas, no, tuve una empresa y cerré, ¿por qué? No, hijo, no, o sea... Ya no te damos. Ya. Entonces, esa parte justo con Mobileye, con Waze, como usted dice, no nada más es hacerlo, es decir, bueno, ya hice, ahora esto. Tuvieron la oportunidad de ver algo fuera de tecnológicos, algo de lo que es la vida normal en Israel, de lo que son las fronteras en este viaje. Realmente estuve muy orientado al aspecto académico y empresarial. Sí. Y también el tiempo tampoco. Israel tiene tantísimo que yo digo que Israel es un museo al aire libre, ¿no? Todo el país es un museo al aire libre, ¿no? Entonces realmente todo el aspecto del conflicto, y también volvemos al tema de que yo creo que hay siempre un ambiente de respeto, es decir, lo que está pasando políticamente en Israel es muy complejo. Sí. Muy complejo para interpretarlo. Si es complejo para interpretarlo en quienes están ahí, complejo para interpretarlo. Tuvimos eso lo que sí fue interesante también, fuimos una cena, con el embajador de México en Israel. Que la verdad fue muy interesante su perspectiva de alguien que está de fuera, por allí.
un poquito de cómo tenemos que seguir todos trabajando, y aquí regreso a la cátedra Shimon Peres por la paz, cómo tenemos que seguir todos trabajando por la paz, ¿no? La educación por la paz es algo que tiene que estar realmente dentro de nuestro código genético, y como universidad estamos muy orgullosos de que tengamos una cátedra Shimon Peres por la paz que se dedica fundamentalmente a generar dos cosas que creemos esenciales para la paz, aparte de la buena voluntad, obviamente. Claro. Una es la educación, y otra es, y ha sido la última publicación que Tamara Colangui en la cátedra Shimon Peres por la Paz acaba de sacar, que es negocios por la paz. ¿Cómo se puede pacificar un ámbito a base de un negocio, ¿no? Y además tiene una raíz muy sencilla, ¿no? O sea, si yo tengo un negocio, ese negocio, y me va bien, pues tengo algo que perder. Entonces procuraré que no haya condiciones inestables, como una guerra o la violencia o lo que sea, para perder la paz. Claro. Entonces, todo eso también es muy valioso y muy enriquecedor. Déjeme decirle, ahorita que habló de negocios por la paz, hay un gran empresario, que se ha vuelto un gran empresario en Estados Unidos, joven mexicano de la comunidad judía, que en algún momento empezó su gran negocio, al que va, empezando por una parte que era exactamente tratar de hacer negocios entre israelíes y árabes y palestinos por la paz, justamente con esa idea. Vive en Estados Unidos, ha hecho eso, y hoy en día dedica mucho tiempo a que la gente sea buena con los demás. Be kind. Exactamente. Exactamente. Y justamente empezó, como lo que usted dice, con esa parte de negocios por la paz, que es algo, cuando hay buenas relaciones, muchos dicen, no me voy a pelear con él, porque tenemos ejemplos hoy en día Israel con Egipto, que a ninguno le conviene, y con otros países. No, Jordania, es que hay tantos ámbitos en los que afortunadamente se ha generado esa buena relación. Hay otras situaciones que son muy complicadas, toda la problemática de la Franja de Gaza es muy compleja, la problemática de Belén es muy complicada, la problemática de la frontera norte con Siria y Líbano es muy complicada. Pero los éxitos de Egipto y Jordania nos hablan, así como los éxitos recientes de cómo están abriéndose también hacia otros países del Golfo Pérsico, etc. Bueno, pues eso habla de que se puede hacer, y se puede hacer justamente cuando los seres humanos hablamos y descubrimos que no es tan distinto ni tan malo como yo pensaba, ¿no? Dentro de todo esto, ¿alguna anécdota en este viaje? Algo que no nos vaya a balconear alguno de los que fue, pero alguna anécdota, algo interesante, curioso, alguien que le sorprendiera, o algo así, estas anécdotas, porque además es muy interesante ir a los lugares, pero yo me imagino que las pláticas, como diríamos, de café o de comida, han de haber sido muy interesantes. Sí, de hecho fueron muy interesantes. Hay una nota muy curiosa, cuando llegamos a Netafim, pasas por todo el desierto, ¿no? Sí. Y de pronto llegas a un lugar verde. ¿Y esto qué es? Pues el Netafim, ¿no? Pero lo más interesante cuando llegamos ahí es que cuando entras a Netafim hay un letrero que dice prohibido filmar. O sea, no podíamos sacarnos fotos. Con razón no me llevaron, caray. Prohibido filmar. Y me llamó la atención cómo también quieren ellos tener un cierto respeto hacia sus, digamos así, en el buen sentido de la palabra, secretos de negocio, que son muy... Eso me llama muchísimo la atención, ¿no? Y luego, por supuesto, también es muy interesante la convivencia humana con estas grandes personas, con Moisés, con Mauricio, con René, con Tamara, con la esposa, también estaba la esposa de Moisés, una gran mujer. Dora, está toda, sí. Siempre los acompaña, más siempre presente y siempre trabajando, además. Sí, realmente hicimos una gran comunidad, por así decir. Y luego el poder compartir los alimentos, ¿no? Descubrimos que uno de ellos, no sé quién, para no ver, tiene un gran conocimiento de restaurantes en Israel. Y si no, pues váyanse con los 5, ya con ellos sabrán que alguno de ellos... Habrá que empezar a pedirles recomendaciones ahí. No, realmente pudimos, la cocina israelí es una cocina muy rica, y pudimos saborearla y compartirla con... ¿Qué probó que era diferente, que no había probado? A ver. Dado que yo he ido muchas veces, sí, ya el shawarma lo conozco muy bien. Eso, es como comer tacos en México, no hay lugar que parece... Lo primero que llegas es, no has comido falafel, come falafel y shawarma, o sea... Exactamente, ¿no? O sea, que son cosas que... Además la comida, no olvidemos que yo soy español, entonces la comida árabe en general, del Medio Oriente en general, es una comida relativamente cercana a lo que comemos en España, entonces, y también muy sabrosa. Junto a Magdala hay un restaurante buenísimo, tuvimos el gusto ahí de comer justamente en Magdala, al ladito, sí. Está espectacular, ¿sí? Y en esas pláticas, ¿qué comentaron? ¿Qué quedaron? ¿Qué platicaron en esas pláticas? Ya sí, alguna cosa interesante, algo que haya cambiado de su perspectiva, o que hayan dicho...
Realmente para mí lo que me sirvieron las pláticas fue para profundizar en la amistad, ¿no? Realmente tuvimos pláticas muy interesantes de todo, de religión, de política, de la comunidad, de la universidad. O sea, las pláticas, viajábamos, eran muchas horas en el coche, en el camión, entonces teníamos pláticas y luego los comentarios de lo que iba pasando, lo que íbamos viendo. Pero yo realmente lo que sí considero es, y estoy muy agradecido por esto, cómo se profundizó, a veces en pláticas muy sencillitas, de mira aquí a la izquierda no sé qué, te fijaste en esto otro, qué rico comimos allá, tú te subes al taxi, o sea, ese tipo de cosas normales, ¿no? Cómo en todo momento la relación humana es lo que nos hace mejores. Para mí eso es valiosísimo, ¿no? Es la relación lo que nos hace mejores, ¿no? Cuando de pronto tienes la oportunidad de que algunos de los que van con nosotros te cuenten partes de su infancia o partes de su historia, partes de su vida. Ese es Moisés siempre cuentas cosas que contar bien interesantes. ¿No? Entonces, realmente es muy bonito el cómo, cómo vas generando una relación cercana de amistad con personas que Dios quiera que duren mucho tiempo. A partir de este viaje, algo que haya cambiado en usted o que vaya a implementar, o cómo pasar esta vivencia a los alumnos, a la gente, a la comunidad estudiantil, judía y no judía, en la Universidad de Anáhuac. Porque esa es parte de toda la idea. Ya sabemos que hay la parte de intercambios con las universidades, esto es importante, pero toda la experiencia, todo eso, cómo pasarlo, Sí. hacia cómo hacer que esto permee hacia mucho más. Realmente, una de las personas que venía con nosotros es también nuestra directora de internacionalización. Entonces, para lo que más nos sirvió fue para generar nuevas estrategias. Es la primera vez que hacemos un viaje tan estructurado, vamos a llamar así, no solo a Israel, hemos hecho otros viajes, pero no tan estructurados. Hemos hecho viajes a Inglaterra, hemos hecho viajes a España, hemos hecho viajes a Estados Unidos. Ya no vayan nada más a Israel. No, hay que abrir el mundo abierto. Entonces, hemos hecho viajes y realmente esta vez fue un viaje muy estructurado, muy bien armado. Hemos tenido ya 2 reuniones de seguimiento y esperamos que el año que viene sí podamos tener frutos muy concretos que presentar, por supuesto, a Moisés, a Mauricio, en general a la comunidad, porque fueron ellos. A Diario Judío. Exactamente, bueno, depende si me da la exclusiva. Si no. Definitivo, ahí está con todo gusto, porque además ya sabe que va a estar colaborando. Esa sí es una primicia, vamos a tener las participaciones de alguna manera del padre Cipriano, rector de la Universidad de Anáhuac, en Diario Judío, acercando, curiosamente cuando le dijimos, me dijo, pero es católico, no importa, como dice, hay que estar juntos y a todos nos sirve conocer y saber. Hace poco también estuvimos acá, invitados por la universidad a unas jornadas familiares, ¿sí? Principalmente católicas, etc. Y era interesante ver cómo mucho, o sea, uno empezó a ver los stands de misiones, de esto, de ayuda, era ver cómo realmente el ser humano, sin importar la religión, todos tenemos ese sentido de ayudar. O muchos eran muy parecidos, se volteaba uno y decía, tuvimos la oportunidad de escuchar al padre de Siria, que hace poco también lo entrevistamos y lo tenemos en Diario Judío, con alguien que además tuvo que ver con Magdala, con Ana Paula, ¿sí? Que trabaja con ustedes y has trabajado. O sea, se va interrelacionando. Carlos Lepex, increíble colaborador de Diario Judío, siempre tratando de tener esas, y además profesor y parte del staff de la universidad, ¿sí? Entonces, nos ha tocado mucho y es importantísimo eso. ¿Qué le deja, ahora sí, por último, ese viaje a Israel, esta relación a la universidad, a usted en lo personal, y qué sigue con la comunidad judía, con Israel y con México? Con lo que acabo de preguntar sirve para otra entrevista completa. Está perfecto, ya lo sé, era para ver qué. Pero bueno, muy brevemente, ¿qué me deja? Me deja una cosa muy importante, ¿no? Y me deja la enseñanza de que independientemente de que se consigan frutos concretos o no, lo que más vale entre las personas son sus relaciones. Y que, tú lo has comentado antes, en la vida puede haber fracasos, puede salir, ojalá que todo esto que hemos hablado de la relación con Israel salga, ojalá que los proyectos que en la universidad tenemos con la comunidad salgan, ojalá que sí. Ojalá pronto estemos disfrutando el centro muy pronto, cada vez más cerca. El centro Rabin, tuvimos aquí a la esposa de Rabin. Exactamente. O sea, ojalá que además sí. Está increíble el lugar, o sea, el lugar, cada vez que lo vemos avanza y está, ya queremos oír el primer concierto ahí, ya queremos. Ojalá que sí, pero si así no fuera, pongamos que este viaje a Israel hubiera sido, no de ningún fruto, pongamos que no hubiera más intercambios, pongamos lo que quieras, ¿no? La relación de amistad y personal
que yo ofrecí a la comunidad y que yo recibí de grandes amigos de la comunidad, eso queda. Lo otro son ladrillos, lo otro son actividades, pero las personas son lo que quedan. Y para mí lo más bonito es haber generado esta relación con gente muy bonita, realmente muy, muy rica personalmente, de mucha riqueza interior, de mucho valor personal por parte de la comunidad. Pues por nuestra parte también es bien enriquecedor cada vez que platicamos con Gracias. ustedes, cada vez que tenemos la oportunidad de estar en la universidad, verlo, ver las actividades, estar con usted, platicar y escucharlo, es una relación que a nosotros, como Diario Judío y en lo personal, cada vez nos enriquece más. Es un gusto y además después de saber todo lo que hace, todavía más. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho y un saludo muy especial a toda la comunidad desde aquí. Que sigan festejando Hanukkah con mucho gusto y con mucha alegría. Muchísimas gracias.